Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de esos caminos que podemos recorrer juntos y al final cuando algo se comparte, no es que resulta más sencillo, pero tal vez pesa menos. Y tengo un invitado muy especial, se trata de Pedro Vivar. Vámonos a Madrid, a España. Pedro, gracias por estar en Sin Manual nuevamente. Gracias de nuevo. Pedro es amante de la filosofía, amante del estoicismo. Y bueno, hay muchas cosas de su vivencia que comparte, además con mucha humildad, con absoluta humildad, que creo que es una de las virtudes más grandes que puede tener el ser humano, que nos ayudan a avanzar. Y hay una parte que leí de él donde habla de la vida, de qué tan justa o injusta es la vida, y ese concepto infantil que tenemos. Bueno, que si yo lo hago bien, yo hago bien, la vida me devuelve bien. Y entonces él dice, bueno, tú no le puedes pedir a un tiburón que no se coma un vegetariano. Y eso, Pedro, me tocó vivirlo en carne propia. Yo pensaba así. Yo, por lo general, bueno, he sido una mujer buena, entre comillas. Ser periodista te hace estar cerca de la gente que necesita, en fin. Hasta que llegó el cáncer a mi vida y estuve ante la muerte. Y ahí entendí que la vida no es justa, pero la vida es un milagro maravilloso. ¿Qué es para ti la vida, Pedro? Bueno, pues yo todavía lo estoy buscando. O sea, así que ojalá pudiera darte una respuesta mejor que esta. Sin embargo, bueno, te puedo decir que es una oportunidad de buscar o de encontrar sentido, ¿no? Como decía Víctor Frankl. El hombre en busca de sentido. Así es. Y en esa búsqueda tenemos elementos que nos sabotean y es nuestra incapacidad de gestionar las emociones. Y a mí me llama la atención que además ese título es como rimbombante, gestionar. Cuando uno habla de gestionar es así como una, ¿sabes? Voy a gestionar tal cosa, ¿Cómo hacer? Y entiendo que es parte de lo que atrae en tu vida y de lo que te dedicas. Tienes más un podcast, Emotion Me, que interesantísimo, que entrevistas además a personalidades súper interesantes. ¿Cómo aprender a gestionar esas emociones? Porque esa materia, mira, en la escuela no la ve nadie, no la dan, o en la mayoría de las escuelas no la dan, no la pasamos. Pues eso es muy importante. Eh, a mí no me educaron para saber sobre emociones. A mí me educaron para saber de matemáticas y me educaron para saber de idiomas. Sin embargo, en esa búsqueda, como te he dicho, de vida, te encuentras a personas que admiras, a personas que quieres emular, porque algo que debemos destacar o que debemos comentar que es importante para que nos sigan entendiendo, es que el ser humano la mayoría de veces aprende por imitación. O sea, y eso lo podemos ver con los más pequeños y por eso debemos de tratar de ser lo mejor posible para que los más pequeños aprendan cosas buenas, ¿no? Entonces, a mí me pasa o me pasó como a muchas personas que yo veía personas y me admiraba por ellos. Y concretamente, algunas de estas personas hablaban de emociones, hablaban de que las emociones eran muy importantes. Y en uno de estos discursos, una figura que yo admiro mucho, se llama Emilio Duró, um, comentaba que tú cuando quieres a un médico, evidentemente, claro que quieres a un médico preparado, quieres a un médico que haya estudiado, esté formado, pero quieres a un médico que sea puntual, quieres a un médico que sea honesto, quieres a un médico que sea empático, que sea agradable. Pero tú lo mismo, ¿no? Cuando contratas a un abogado, quieres un abogado que sea puntual, quieres un abogado que sea amable, quieres un abogado que sea sincero, quieres a alguien que sea leal.
Lo mismo cuando contratas o cuando buscas, imagínate, supone un policía, o cuando buscas, por ejemplo, un arquitecto para tu casa, o buscas una niñera para tus hijos. Buscas que sea sincero, buscas que sea leal, buscas que sea de confianza, ¿no? Entonces, debemos entender que sí, que la información está muy bien, pero en el mundo en el que vivimos, ah, ya tenemos la información todos a golpe de clic. Y que el futuro va a pasar por las emociones. El futuro va a pasar por entender que las emociones son aquello que nos mueve. O sea, hay un autor que también a mí me gusta mucho, se llama Derek Sivers, que dice, si más información fuera la solución, todo el mundo sería millonario con abdominales de acero. O sea, pues si todos sabemos lo que debemos hacer, todos sabemos eh, que la pasta va a engordar más que la lechuga y todos sabemos que los dulces van a engordar más que los huevos. Pero ves que las personas siguen comiendo dulces y pasta en lugar de huevos y lechuga, por ponerte un ejemplo, ¿no? O saben que el ejercicio es bueno para su salud física y mental y las personas muchas veces lo último que tienen de cara al día es hacer ejercicio, ¿no? Entonces te das cuenta de que ahí pasa por las emociones, pasa por todo esto, ¿no? Y pasa por el sentido de la responsabilidad. Y el sentido de la responsabilidad, por mucho que creamos, no es algo intelectual, es algo emocional. Porque puede haber personas muy preparadas, personas con mucho conocimiento, pero que a lo mejor no son responsables. Y la responsabilidad es algo que es una emoción. Y en el manejo de las emociones, um, yo personalmente le he dado mucha importancia porque me he dado cuenta de que el éxito en la vida pasa por una buena gestión de esto que estamos hablando. Y que emociones como el coraje, como la disciplina, como la moderación o el autocontrol, se entrenan, son músculos también. Yo no, yo creo que ninguna persona es igual ahora que hace 5 años, ¿no? La última vez que hablamos mencionaste a un psicólogo de Harvard, a Daniel Gilbert, y bueno, Daniel Gilbert tiene una teoría conocida como la ilusión del fin de la historia. La ilusión del fin de la historia, concretamente, viene a decir que las personas son muy conscientes de todo lo que han cambiado en el pasado, pero son completamente, o somos completamente ignorantes de todo lo que vamos a cambiar aún en el futuro, ¿no? O sea, las personas cuando hablan de su yo pasado, hablan, uff, yo antes era un desastre, yo antes era perezoso, yo antes era muy vago, yo antes era peor, yo antes, y crees ya que ahora que tu personalidad ya está definida y ya eres lo que eres, pero eso es un error. Y es un error creer que ya has terminado. Otro filósofo español, Ortega y Gasset, decía que no somos un participio, somos un gerundio, que no estamos hechos, sino que nos estamos haciendo. Entonces, debemos ser un poco más humildes y darnos cuenta de que lo que nos ha llevado a donde estamos no es precisamente lo que nos va a llevar donde queremos estar. ¿Y qué es más? Habrá personas que digan, yo estoy bien así. Y también es un error decir que estás bien así, porque vas a cambiar aunque no quieras. Tanto si estás en un momento um, muy bueno, como si estás en el peor momento de tu vida, también va a pasar, va a acabarse y vas a seguir cambiando. O sea, entonces, para entender esto, no requerimos información, requerimos un poco de humildad y eso también es una emoción y eso es algo que se entrena. Y tú, pues, has aprendido humildad, ¿no? Como has comentado antes, dado a tus experiencias por la salud, ¿no? O sea, eso al final inevitablemente tiene un efecto directo en tus emociones, tiene un efecto directo en cómo percibes el mundo y creo que pues esto lo podrás explicar tú mejor que yo. Bueno,
disfrutar esta conversación con un café Flor de Arauca, miren, se disfruta el doble. Sí, literalmente así. Y bueno, justamente el entrar en conciencia de la necesidad de gestionarnos bien ya es como el primer paso. Yo no sé, esto no se trata de una receta de cocina, pero algunos tips, algo que pueda ayudar a tantas personas que se sienten, no sé, dominados por la ira, por la envidia, por la rabia, por la impotencia. ¿Cómo, por dónde se empieza o por dónde podrían empezar? ¿Qué te ha resultado a ti, Pedro? Bueno, esta pregunta es formidable y de hecho se podría dedicar un episodio concreto solo a responderla, ¿no? Cada emoción es distinta. Mira, hace poco escuchaba a una compañera divulgadora que es fantástica, que se llama Nazaret Castellanos. Claro, nosotros la entrevistamos, por supuesto. Ah, sí, bueno, pues a mí me encanta esta mujer. Y esta persona habla concretamente, dentro de la gestión emocional, trata de decir, mira, cuando vayas a identificar las emociones, enséñale a un niño, cuando sientes una emoción, ¿dónde la tienes? ¿En la tripita? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En las manos? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde tienes la emoción? Porque cada emoción está en una parte del cuerpo. Entonces, nosotros hemos sido educados con que tenemos 5 sentidos. Y eso es una limitación tremenda, porque tenemos más de 5 sentidos. O sea, nuestra percepción del calor o del frío es un sentido, nuestra percepción del hambre es otro sentido, nuestra percepción de las alturas es otro sentido. O sea, es decir, hay muchos más sentidos que, que van más allá de lo que nos han dicho y más allá incluso de lo que se están descubriendo, ¿no? Entonces, de cara a las emociones, por ejemplo, cada emoción se trata de una forma porque no tenemos una receta igual para todas, pero por ejemplo, Séneca, el filósofo, hablaba de que el mejor remedio para la ira es el tiempo, la espera. En el momento que estés con ira, cuenta hasta 10 o hasta 20 y te darás cuenta que se te va pasando. Sócrates, que fue un filósofo anterior a Séneca y todos estos, hablaba de que la ira muchas veces ciega el juicio y para Sócrates actuar de forma razonable era lo más virtuoso, era lo más importante. Entonces, en una ocasión, un esclavo de Sócrates, que aunque era filósofo, tenía esclavo, um, le hizo una faena, le generó un problema a Sócrates. Y Sócrates en ese momento dijo, si no fuera porque me está embriagando la ira, me mandaría a azotar. Entonces, Sócrates estaba muy enfadado, pero precisamente el tiempo fue lo que le permitía actuar razonablemente, ¿no? Otra emoción que has mencionado ha sido la envidia. La envidia es una emoción que es inherente al ser humano. O sea, al final, eso ya lo leemos en la Biblia. El propio Caín, hermano de Abel, era envidioso, ¿no?, de su propio hermano. Pero al final la envidia surge porque realmente nosotros estamos, estamos pretendiendo que el cambio nazca de fuera y no de dentro, ¿no? O sea, Caín no le daba las mejores ofrendas a Dios. Entonces, él se sabía de que Dios le tratara mejor a su hermano, ¿no? Pero es algo que él sabía. Entonces, más el problema está en nosotros. O sea, nosotros cuando envidiamos a alguien es sencillamente no porque alguien tenga, sino porque nosotros carecemos. O sea, la envidia es un problema de abundancia. Y lo que podemos hacer para eliminar nuestra envidia, al menos a mí lo que me ayuda, ¿no?, para entender la envidia, primero, si alguien siente envidia de mí,
yo lo entiendo, porque yo he tenido envidia de muchas personas, pero la envidia lo único que ha hecho ha sido traer escasez a mi vida, no traer nada positivo. En cambio, cuando yo he sentido admiración hacia alguien, he tratado a esa persona con admiración. O sea, he tratado a esa persona desde el, wow, me haces ser mejor, me haces hacer más ejercicio, me haces leer más libros, me haces ser más educado, me haces ser más paciente, ¿no? Pero la envidia, por el contrario, no me trajo nada más que ser peor, ¿no? Ser una persona más quejica y una persona que señala más, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos cambiar la envidia por admiración sencillamente con la decisión de hacerlo. O sea, es tan fácil como una decisión, ¿no? La decisión de ser consciente de que tienes envidia hacia alguien, de comprenderlo, pero también ser consciente de, como diría Marco Aurelio, ¿no? Tienes poder en tu mente, no fuera. Date cuenta de ello y encontrarás la fuerza. Date cuenta de que tienes envidia hacia alguien, cámbialo por admiración, haz ese ejercicio de humildad y a través de la humildad y el cambio te sorprenderás lo que puedes conseguir. Otras emociones que podemos... ¿Qué emociones, por ejemplo, me propones para comentar? Bueno, la verdad son muchas y hay una que no es una emoción, pero sí es un sentimiento y puede estar vinculado a alguna emoción. El apego, el apego. Hay una frase que me encantó tuya, que publicaste en Twitter y luego en Instagram. Si no eres capaz de tirar un viejo jersey, no pretendas terminar una relación en la que no quieres estar. ¡Wow! Atómica. Es algo tan... Te fuiste a lo sencillito que todo el mundo comprende, pero cómo eso habla de una emoción que no estás manejando bien, que te vincula, te hace ser dependiente de otra persona, de otra vida, de otro ser. ¿Cómo manejar el apego? ¿Cómo dejar de ser apegado? Es dificilísimo. Es muy difícil. Es muy difícil. Mira, yo yo trato de observar la naturaleza. Observo la naturaleza y hay personas que cuando leen la filosofía y hablan de cómo los filósofos aprenden a través de observar la naturaleza, se piensan que los filósofos se iban a un bosque perdido y miraban un árbol y lo hacían, ¿no? Porque Lao Tse, ¿no? Hablaba precisamente justo de los tipos de árboles que el rígido se parte y el flexible pues aguanta el viento, ¿no? Pero cuando hablamos de naturaleza debemos entender que el ser humano es naturaleza en sí mismo, que el ser humano es una naturaleza viva, muy potente, muy fuerte, muy poderosa en sí misma, ¿no? Y yo observo mucho la naturaleza, me encanta observar a los seres humanos, sus reacciones y demás. Y algo que he observado es, por ejemplo, a mi madre. Y he observado la relación que tiene mi madre con mis abuelos. Mis abuelos ya están muy viejitos y ya pues son personas muy dependientes. Y yo veo cómo mi madre va a verles y les cuida y es muy apegada a ellos. Y yo observo que mi madre va a sufrir mucho cuando mis abuelitos ya no estén, porque tiene su casa, la casa de mi madre, la tiene llena de figuritas, tiene cuadritos, tiene un montón de cosas que no tienen valor. O sea, tiene un montón de tonterías que para ella tienen valor emocional, que para ella son importantes. Y yo no me canso de decirle que lo tire, porque tirar eso va a ser un ejercicio para cuando sus padres no estén. Entonces, yo sé que mi madre lo va a pasar muy mal porque ella no es capaz de deshacerse, ya te digo, de una figura, imagínate, de un elefante que te has comprado en una tienda. La entiendo perfectamente. Entonces, claro, pienso eso, ¿no? Digo, si no eres capaz de deshacerte de estas cosas, vas a pasarlo muy mal cuando llegue algo que es inevitable, ¿no? Entonces,
me sirve, ya que no puedo cambiarla, porque tratar de influir en otros a veces es una tarea en la que nos empeñamos de forma muy banal, muy vacía, tenemos mucho más poder en nosotros, ¿no? Entonces, yo trato de sentir un apego positivo, ¿no? De disfrutar las cosas mientras están y ya está. Entonces, no trato de acaparar cosas, porque aunque suena muy atópico, ¿no? Muy de frase de redes sociales, ¿no? Y demás, trata de acaparar momentos, porque encima es que no para el cerebro. O sea, en lugar de cosas que ocupan un espacio mental, un espacio que, que te va a hacer procesar peor, o sea, tener un armario con un jersey rojo, uno amarillo, uno rosa, uno de cuadros, uno de rayas, uno de lunares, otro con un cuello alto, otro con un escote grande, y luego 16 pantalones iguales, y uno rosa, y uno amarillo, y uno corto, y uno largo, y una bermuda. Al final, eso, aunque creamos que es muy guay, que la gente nos va a apreciar más porque vamos a llamar más la atención, estamos cayendo en el error, y esto ya te lo voy a enlazar con una cosa que yo hago a nivel personal, y es que yo no quiero que las personas me valoren por lo que tengo. O sea, creo que es un error. Yo he tenido a nivel profesional la oportunidad de ser entrenador y de trabajar tanto en España como fuera de España. Entonces, te das cuenta de que muchas de estas personas, o al menos algunas de estas personas, son apreciadas o son atendidas porque tienen dinero o poder, pero no porque esas personas muchas veces sean interesantes, sino porque tienen dinero o poder, ¿no? Entonces, creo que lo peor que te puede pasar es que las personas te quieran por lo que tienes. O sea, y hay personas que todavía se pelean por, "Oh, ojalá tuviera más dinero, ojalá tuviera". Y no estoy diciendo que el dinero esté mal, si a mí el dinero me encanta. O sea, lo que quiero decir es que no trates de que eso sea lo primero. Trata de que las personas te den valor porque hayan salido de estar contigo mejor que cuando no vas a necesitar nada. Por tanto, no vas a tener tanto apego a otras cosas. Y segundo, pues estás viviendo, o sea, estás dejando mejor el mundo de lo que te lo has encontrado. Que eso, yo creo que para irte a dormir por la noche, pues es algo fantástico. Ojalá ustedes estén disfrutando tanto como yo esta conversación con nuestro invitado y bueno, y si la acompañan con un flor de arauca, tanto mejor. Es un gran reto que nos dejas, por supuesto, tus reflexiones. Y cuando ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, cuando hablabas, recordaba en esa etapa de unos 2 años en los cuales yo estuve pues bastante complicada de salud. Y yo creo que en esos 2 años yo estuve con el mismo pantaloncito de mono y la misma franela, o tenía 3 franelas y 2 pantalones de mono, y no me hacía falta nada más. Porque justo cuando atraviesas la adversidad se desarrolla una sabiduría maravillosa interior. Luego la pierde uno otra vez y vuelve con la misma y vuelve. Por eso a ratos es importante nunca olvidar de dónde venimos y olvidar esas vivencias, porque luego otra vez te vuelves, ¿sabes? Te metes en la dinámica y empiezas con los 4 pantalones, los 5 blue jeans, la cosa, Pero es eso, es buscar esencia, es buscar fondo y no forma. Pedro, gracias por este segundo capítulo, gracias por esta amena conversación. Quedaron muchos temas, pero de verdad te lo agradecemos. Hasta una próxima oportunidad. Has sido muy amable y continúa en tu camino, que somos muchos los que te seguimos y aprendemos de ti. Muchas gracias a ti, ha sido un placer, de verdad me lo he pasado muy bien. Gracias. Amigos, amigas, bueno, hasta aquí Sin Manual. Yo quiero agradecer a WeCode, que es el lugar donde nos encontramos, es un lugar de coworking, es un lugar para incluso eventos, hermosísimo, la verdad, muy grato. Así que gracias a WeCode por facilitarnos este espacio para este capítulo de Sin Manual. Y por supuesto, gracias a ti por tu apoyo y sintonía. Hasta la próxima.
Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.